El increíble milagro de Samuel, la última profecía revelada para la transformación divina. En el tiempo de los jueces, cuando Joacim reinaba en Judá, Israel se encontraba cautivo, sometido a las crueles manos de los filisteos. El corazón del pueblo se había alejado de Yahweh, llenándose de ídolos foráneos que susurraban promesas vacías. La tristeza reinaba en Silo, un lugar que debería haber sido sagrado, pero que se había convertido en un eco del desánimo. En medio de esta oscuridad, nació Samuel, hijo de Elcana y Ana, una respuesta al llanto ferviente de su madre, quien imploró al Altísimo por un hijo. Desde su infancia, Samuel fue consagrado al servicio del Señor, aprendiendo a escuchar la voz de Dios en el santuario. Su vida, un milagro en sí mismo, sería la clave para la redención de Israel. Samuel jugaba entre los muros de aquel lugar sagrado, sin saber que su llamada era trascendental, que estaría destinado a ser el portavoz de Yahweh en un tiempo de gran necesidad. Una mañana, mientras el viento arrastraba sombras de inquietud, Samuel, aún joven, se levantó en medio de un pueblo apagado. Con el manto que le había sido otorgado por su madre, mantuvo su mirada firme, el fuego de la verdad brillando en sus ojos. Volved a Yahweh con todo vuestro corazón. Despojados de los ídolos ajenos, clamó con voz potente, desafiando la inercia espiritual del pueblo. Era un grito en el desierto, pero en su corazón también había una verdad profunda: la misericordia de Dios estaba al alcance de aquellos que se volvían a él. La multitud, aturdida, sintió la carga de su propio desvío. Habían dejado sus corazones caer en la trampa de ídolos y ritos vacíos. ¿Sería posible despojarse de sus ataduras? Pero la mirada de Samuel, llena de fe, provocó un destello de esperanza. Recordar el antiguo pacto de Dios y las promesas de liberación brotaron en sus corazones como manantiales, reviviendo la llama de la fe. Bajo la guía de Samuel, el pueblo se reunió, llevando sus ídolos de madera y piedra al altar, donde ardientes llamas desterraban la falsedad que les había encadenado. A medida que el fuego devoraba los ídolos, en sus corazones comenzó a arder una nueva llama de devoción. Fue así como, unidos en oración, clamaron por la misericordia de Dios, mientras Samuel, en su papel de intercesor, elevaba su voz entre las llamas. En ese momento, el cielo se oscureció, y un trueno resonó como un estruendo divino que hizo temblar la tierra. Los filisteos, aterrados por el sonido poderoso, creyeron que el juicio de Yahweh había caído sobre ellos. La confusión reinó y con la valentía que les fue devuelta, Israel se levantó al ataque, guiados por Samuel. La victoria fue formidable, un milagro que resonó a lo largo de generaciones. 1 Samuel 7 y 10. No solo fue un triunfo bélico, sino un testimonio del favor de Dios, de que aún estaba listo para restaurar a su pueblo. Antes de continuar con este increíble relato bíblico, quiero asegurarme de que no te pierdas ninguna de estas poderosas historias de las Escrituras. Haz clic en el icono de la campana y selecciona todas las notificaciones. Estas narrativas bíblicas han transformado innumerables vidas a lo largo de la historia. Si la palabra de Dios a través de esta historia te está bendiciendo, por favor dale like y compártela con alguien que necesita escuchar sobre la fidelidad de Dios hoy. Cuéntame en los comentarios, ¿qué historia bíblica más ha impactado tu jornada de fe? Siempre me asombra cómo la palabra de Dios habla a los corazones a través de las generaciones. Ahora continuemos con lo que el Señor hizo después. Con Samuel al frente, una nueva era de fe comenzó a florecer en Israel. La transformación había comenzado, pero la pregunta pervivía en el aire: ¿podrían mantener su compromiso con el Dios verdadero, o se verían nuevamente seducidos por los ídolos? La historia de la redención estaba por escribirse, y el futuro de Israel pendía del hilo de su elección, mientras el clamor de la restauración resonaba en el horizonte. El día siguiente despuntó con un aire de expectativa que navegaba entre las colinas y aldeas, transformando el miedo en anticipación entre los israelitas. Al amanecer, con el sol dorado tiñendo el cielo, Samuel se comprometía a guiar al pueblo no solo en batalla, sino también en la reconstrucción de su fe. Con la bendición de Dios comenzó a establecer juicios en las ciudades, asegurando que la justicia prosperara en medio de la nación. Apártate del mal y haz el bien, busca la paz y síguela, proclamaba, mientras escuchaba las quejas y clamor de sus compatriotas. Sin embargo, en la penumbra de esta renovación se ocultaban fuerzas que deseaban deshacer la obra de restauración. En una reunión secreta, los principales de los filisteos discutían la reciente derrota. No podemos permitir que su fe se restablezca. Debemos atacar antes que se fortalezcan, decía el comandante en voz baja, con la rabia palpitante. Los demás asintieron, temerosos, mientras la sombra de la ira se cernía sobre ellos.
mientras tanto, en medio de los ejércitos victoriosos, el pueblo de Israel comenzaba a reconstruir sus altares. Al finalizar el día, Samuel convocó una asamblea en Mizpa para ofrecer sacrificios al Señor. Clamó a Yahweh, la voz de su corazón proviniendo de un lugar profundo y sincero. Oh Dios poderoso, confiamos en ti. Libéranos de nuestros enemigos y sálvanos de nuestra propia infidelidad, murmuró mientras las llamas de los sacrificios se alzaban al cielo, como un símbolo de entrega. El fuego ardiente no solo consumía las ofrendas, también purificaba el corazón de aquellos que se habían reunido. En ese momento, la presencia de Dios descendió como un susurro poderoso, llenando de reverencia a los presentes. Las palabras de Samuel resonaron en su interior, recordando que no estaban solos, que su presencia siempre estaba con ellos. Sin embargo, en medio de la adoración, un estremecimiento recorrió la tierra. Un nuevo trueno resonó en el horizonte, pero esta vez no venía del cielo. Eran los filisteos liderando un asalto repentino, buscando vengar su derrota. La desesperación se cernió sobre los corazones de aquellos que habían comenzado a reponer su fe. Samuel, clama a Dios por nosotros, gritaban, mientras el miedo intentaba invadir sus almas, pero Samuel, sintiendo la carga del pueblo sobre sus hombros, se dirigió a ellos con valentía. No temáis, permanezcan firmes y contemplen la salvación de Jehová, la cual él hará hoy entre ustedes, les declaró, recordándoles que la fe era más poderosa que el miedo. Así, con su fe resonando como un mantra, se arrodilló ante el altar, pidiendo nuevamente la intervención de Dios. Mientras el viento azotaba y las sombras de la batalla titilaban en el horizonte, un nuevo abrazo divino envolvía a los que esperaban y clamaban a su Dios. Las nubes comenzaron a congregarse en la cima del monte como un vaso que contenía el poder divino. La voz de Samuel se elevó, resonando con el llamado de toda una nación, cuando, de repente, un relámpago surcó el cielo, y el cielo se iluminó como nunca antes. Así, una batalla feroz estalló no solo en la tierra, sino que también en el plano espiritual. Una gran confusión se hizo eco en la línea de batalla filistea. ¿Qué es este estruendo? Son ellos. Huyen, gritaban como si un pánico invisible los atacara desde dentro, y así, mientras Samuel intercedía, la mano del Señor se movió, trazando un camino de victoria sobre aquellos que habían intentado oprimir a su pueblo. Algunos israelitas recordaron lo que se les había predicado, lo que Samuel había compartido, y su fe se avivó, llevándolos al ataque, pero en la lejanía, la infidelidad era una sombra que nunca se disiparía por completo y el pueblo lo sabía. La pregunta ahora era, ¿podrían mantener esa fe renovada? Porque una nueva prueba estaba en el horizonte que desentrañaría la verdadera devoción de sus corazones. Cuando él venga de nuevo, murmuraban entre ellos. ¿Estaremos listos? Así, el eco de su historia retumbaba en los corredores del tiempo, resonando con un desafío que aún aguardaba una respuesta. El destino de Israel pendía de un hilo, y un nuevo giro del plan soberano de Dios se acercaba, revelando un camino que cambiaría no solo sus vidas, sino la historia misma de la humanidad. El atardecer cayó sobre Mizpa, y una atmósfera de incertidumbre envolvía al pueblo. Los israelitas, aún embriagados por la victoria, comenzaban a sentir el peso del temor que amenazaba con devastar su renovada fe. Samuel, consciente de la fragilidad espiritual del pueblo, reunió a las tribus en el centro de la aldea y alzó su voz, su corazón cargado de ansias por la unidad. Hermanos, recordemos los días pasados, cuando gritábamos en angustia, pero Dios ha escuchado nuestra súplica y nos ha brindado la victoria. No olvidemos su bondad. No nos volvamos a apartar de su camino. Él instó a los hombres y mujeres presentes a llevar sus corazones ante el altar una vez más, a renovar su pacto con el Dios de Israel. Y en ese momento un silencio reverente se posó sobre la multitud, sus ojos se elevaron hacia el cielo como buscando respuestas. Fue entonces cuando un anciano, conocido por su sabiduría, se levantó entre ellos y dijo, Samuel, aunque hemos vencido hoy, la sombra del enemigo sigue acechando. ¿Qué haremos si regresan para aplastarnos? La inquietud viajaba entre murmullos imparcial a la fe renaciente que había comenzado a germinar. Samuel, despertando una compasión profunda, les habló con firmeza, no temáis, porque el Espíritu del Altísimo está con nosotros. Si permanecemos fieles, nos guiará como lo hizo en el desierto. Se acerca un nuevo tiempo, un nuevo pacto, y su cumplimiento está a la puerta. Sin embargo, en la noche profunda y oscura, los filisteos tramaban su venganza. Mañana la guerra será nuestra, gritaba el comandante entre sus tropas, el temor que hemos sembrado en sus corazones florecerá.
La derrota de ellos se acerca y con ella, su gran caída. Días después Israel se preparaba para un nuevo enfrentamiento, las noticias de la fuerza filistea propagándose cual sombra nocturna. Samuel, en su clamor, buscaba claridad. Señor, el pueblo tiembla. Muéstrame tu camino. En medio de su oración, una voz resonó en su interior: haz un sacrificio, Samuel, y clama a mí con todo tu corazón. Yo responderé y mostraré mi gloria. Al amanecer, cuando el rocío aún yacía sobre la tierra, Samuel se acercó al altar, llevando un cordero sin mancha, depositando su fe en el sacrificio. Con cada palabra de alabanza, la presencia de Yahweh llenó el lugar, trayendo paz al tumulto de su corazón. Oh Señor, escúchanos, establece tu nombre en medio de nosotros y que quede claro que solo tú eres Dios. Así, a medida que Samuel elevaba su voz, la tierra tembló nuevamente, pero esta vez, no por el miedo, sino por la intervención divina. Un trueno retumbó en el cielo, y los filisteos, sintiendo la presencia del Dios de Israel, comenzaron a dudar. ¿Qué es esto? Huyan, clamaron, y a la distancia, los israelitas escucharon el sonido. La confusión se apoderó del enemigo, y en ese instante Israel reconoció el poder de su Dios, su fe renovándose como nunca antes, pero a pesar de la gloria revelada aquel día, las palabras de Samuel aún resonaban en los corazones de los israelitas. La verdadera prueba no será en el campo de batalla, sino en nuestro corazón. ¿Estamos listos para lo que vendrá? De súbito, como un fogonazo en la penumbra, una revelación divina atravesó el entendimiento de Samuel. En medio de esta confusión, yo estoy preparando un camino. No solo es una batalla física, es la batalla por la fe en el pueblo de Dios. Y así la historia continuaría, con desafíos que pondrían a prueba no solo los músculos de los guerreros, sino también la tenacidad espiritual del pueblo. ¿Podrán sostener su fe cuando el tiempo de prueba llegue? ¿Podrán ver más allá de lo visible y entender el plan soberano de Dios que se despliega? Porque el tiempo de la revelación está cerca, y algo más grande que una victoria se avecina. Mientras los últimos ecos del trueno se desvanecían en el horizonte, Samuel se quedó inmóvil ante el altar, su corazón golpeando con fuerza. Los murmullos de gozo y alabanza comenzaron a asomarse entre el pueblo, y un nuevo fervor iluminó sus rostros. El Señor ha luchado por nosotros, exclamaron, sus voces entrelazadas en un clamor de agradecimiento. Sin embargo, algo en el corazón del profeta aún inquietaba su espíritu. Debemos mantenernos en guardia, advirtió Samuel, sus ojos escudriñando las colinas que rodeaban Mizpa. La victoria de hoy no es el final de nuestra lucha, sino un nuevo comienzo. No podemos permitir que la complacencia ahogue nuestra fe. Los israelitas, conscientes del peligro, comenzaron a organizarse para la defensa. Reúnan a los guerreros, ordenó un líder entre las tribus. No dejaremos que la sombra del enemigo opaque nuestra alegría. Nos preparamos para cualquier eventualidad. A la mañana siguiente, mientras el sol despuntaba en el cielo, Samuel, de rodillas, se encontraba nuevamente en súplica. La alabanza del pueblo resonaba a su alrededor, pero su corazón clamaba por una respuesta más profunda, un entendimiento de la dirección divina en momentos venideros. Dios de Israel, guía a tu pueblo. Tú que peleas nuestras batallas, muéstranos el camino. En ese instante una luz brillante iluminó el espacio ante él. El cielo se abrió y la voz de Yahweh resonó: Samuel, escucha mi palabra. Así como he estado contigo, seguiré guiando a Israel. Las pruebas que se acercan no serán solo de la espada, sino de corazones divididos. Muchos serán tentados a regresar a sus antiguos caminos. El profeta, temblando de reverencia, preguntó: ¿Qué deseas que haga, oh Señor? Levanta un monumento a mi gloria, dijo la voz. Un lugar donde el pueblo pueda recordar mi intervención y ser un testimonio de mi fidelidad. Mi pacto está en pie y en él hallarás la fortaleza, mas todo lo que hay es más que victorias físicas. La verdadera transformación vendrá al sostenerse firme en la fe. Así fue como Samuel ordenó a los israelitas que recogieran rocas del lecho del río cercano. Con esmero construyeron un monumento, levantando un altar en el que ofrecieron sacrificios de gratitud. Este lugar será llamado Ebenezer, proclamó Samuel, porque hasta aquí nos ha ayudado el Señor. 1 Samuel 7:12. Pero en las sombras, los filisteos no habían renunciado a sus planes. El comandante filisteo, tras conocer de la derrota y la construcción del altar, furioso buscó en sus corazones una nueva estrategia. Si ellos se han fortalecido con su Dios, deberemos destruir no solo su esperanza, sino también su fe.
Atacaremos cuando menos lo esperen. Mientras tanto, el pueblo de Dios se fortalecía en unidad. Las tribus se reunían a diario en oración y clamor, estudiando las palabras de Samuel, que resonaban como ecos de advertencia en sus corazones. ¿Estamos listos para lo que vendrá?, preguntaba Samuel, su mirada fija en aquellos ojos que buscaban un futuro. El verdadero desafío está por llegar, y con él, una elección. Vigilemos nuestras almas, porque el enemigo usa el desánimo como su espada más aguda. No permitiré que nuestra fe sea desvanecida. El pueblo, sintiendo esta urgencia en el corazón, se comprometió a ser firmes en la oración y el sacrificio, conscientes de que el cielo observaba. Y así las tribus se preparaban mientras el reloj del destino avanzaba. Golpeando en el cielo, un nuevo mensaje estaba por descender sobre Samuel: la lucha que enfrentas no solo definirá a tu pueblo, sino que marcará la historia de todas las generaciones. La guerra de la fe está a punto de comenzar, y en ella será revelado el plan soberano de Dios. Con la llegada de tribus de las regiones cercanas, el pueblo de Israel se unió en un clamor unánime de expectación. Los caminos de la gloria se trazaban delante de ellos, y la historia de la redención humana estaba a un paso de ser desvelada. ¿Qué vendrá ahora?, resonaba entre sus corazones, esperando el día que cambiaría todo. Mientras el pueblo de Israel se unía en oración, la atmósfera estaba cargada de expectativa y temor. El eco de las palabras de Samuel resonaba en sus corazones: la guerra de la fe está a punto de comenzar. Cada tribu, con sus guerreros armados y su fe renovada, comenzaba a sentir el peso de la responsabilidad que se avecinaba. Un día, cuando el sol estaba en su cenit, Samuel se retiró a una colina solitaria para buscar la dirección del Señor. En su corazón, la urgencia del momento crecía con cada latido. Dios de Israel, clamó, muéstrame tu voluntad, y que tu luz ilumine el camino en las tinieblas que se avecinan. Tan pronto como sus palabras se extinguieron en el aire, una fuerte ráfaga de viento recorrió la cima de la colina, trayendo consigo una presencia palpable que asemejaba la voz del Altísimo. Samuel, resonó la voz divina, mi pueblo está en peligro. No solo de los filisteos, sino de su propia inconstancia. Los corazones se han dividido, y muchos sienten el tirón de su pasado. Debes advertirles del peligro que acecha en la complacencia. El profeta se sintió abrumado. Señor, respondió con fe temblorosa, ¿cómo puedo guiar a un pueblo que enfrenta tanto desafío? ¿Qué puedo hacer para mantener viva su fe? Ve y presenta ante ellos el reto de su elección. Tienes que convocarlos a una reunión en Mizpa, ordenó Yahweh. Allí elevaré un testimonio a través de ellos y haré un milagro en su medio. La elección que hagan será un signo de mi pacto y será su fortaleza en los días venideros. A mediodía, Samuel llamó a todo Israel a congregarse en Mizpa. En tanto, las tribus comenzaron a llegar, sus rostros reflejando la esperanza mezclada con el temor. Cuando la gente se reunía, Samuel se mantuvo firme ante ellos. Hijos de Israel, escuchen la palabra del Señor. Es tiempo de examinar sus corazones. ¿Seguirán al Dios que los ha librado, o se volverán hacia sus antiguos ídolos? Las voces murmurantes del pueblo se hicieron notar y, en bolsillo de la multitud, se percibía el despertar de la convicción. Hemos sido infieles, reconoció uno de los ancianos. Pero el Señor ha tenido misericordia de nosotros. Dios es nuestro refugio en esta batalla. Con espíritu aguerrido, Samuel continuó, si verdaderamente anhelan servir al Señor, entonces desechen los ídolos y asegúrense de su lealtad. Sálvense de la corrupción del pasado y busquen al Dios vivo. En un clamor de unidad, el pueblo levantó su voz, nosotros serviremos al Señor. Él es nuestro único Dios. Samuel, sintiendo la fuerza de la proclamación, tomó un cordero y lo ofreció en sacrificio delante del altar levantado en el Ebenezer. Justo cuando la llama se encendía y la fragancia del sacrificio ascendía al cielo, un estruendo resonó desde las alturas. De repente los cielos se oscurecieron y una tormenta comenzó a formarse explosivamente. El pueblo tembló, pero Samuel levantó su voz, gritándole al cielo, Señor de los ejércitos, envía ahora tu señal. Muéstrales que aún estás con este pueblo. Y en ese instante el trueno rugió como una respuesta a la oración de Samuel, y un rayo descendió, iluminando la tierra. Un grito desgarrador salió de los filisteos que acechaban en las colinas cercanas, ateridos de temor por la manifestación de la gloria del Dios de Israel. El pueblo de Dios miró atónito, la presencia del Altísimo se había manifestado con poder y majestad.
En ese momento Samuel entendió que una transformación estaba por ocurrir. No solo era un llamado a la guerra, sino un recordatorio del poder de su Dios. Este día, proclamó Samuel, será recordado por la tremenda obra del Señor. Estén afirmados, pues lo que comienza aquí determinará no solo esta generación, sino el futuro de todas las naciones. Sin embargo, mientras el pueblo celebraba, algo ominoso se preparaba en las sombras. Los filisteos, heridos en su orgullo y con sus corazones llenos de odio, ideaban un nuevo plan que pronto desvelaría el verdadero propósito del Señor. El destino de Israel estaba a punto de ser desafiado una vez más, y en esta confrontación, la historia cambiaría para siempre. ¿Pero qué milagro oculto se desataría en medio de la adversidad? Samuel, con la mirada fija en el horizonte, sabía que el tiempo de revelación estaba cerca, y un nuevo despliegue del plan soberano de Dios estaba a punto de salir a la luz. Mientras la tormenta rugía y los ecos del temor se desvanecían, el pueblo de Israel se aferraba a la esperanza renovada. Las tribus, unidas bajo el llamado de Samuel, comenzaron a clamar en un fervor sincero, elevando sus voces al cielo como uno solo: el Señor es nuestro refugio y fortaleza. Con su ayuda prevaleceremos. El eco de su proclamación resonó profundamente en las colinas que marcaban el horizonte. Pero no solo resonaba en su propio seno. En la cercanía, los filisteos, horrorizados por la manifestación del poder de Dios, se reunieron para forjar un plan de venganza. El temor era como un fuego avivado en su corazón, y su nuevo propósito se ceñía en su determinación de destruir al pueblo de Israel, que había comenzado a retornar a la senda del Dios verdadero. No temáis, hijos de Israel, exclamó Samuel mientras sentía en su pecho la responsabilidad de guiar a un pueblo vulnerable. Hoy hemos visto la gloria del Señor, y lo que ha comenzado no tendrá fin. Nuestra batalla no es solo contra carne y sangre, sino contra las potestades que desean apartarnos de su verdad. Mientras el profeta hablaba, la tormenta se desvanecía lentamente, dando paso a un cielo despejado y sereno, como si el mismo Dios Tatón había hecho un pacto de paz tras la tempestad. Samuel se dirigió con firmeza a la asamblea. Ahora que nuestras almas han sido renovadas, traigamos ofrendas al altar del Señor. Que cada tribu traiga los mejores frutos de su tierra y testifique de la gloria de lo que Él ha hecho por nosotros. Los corazones del pueblo se encendieron nuevamente con alegría y gratitud, y con reverencia comenzaron a organizarse para traer sus ofrendas, aguardando con fervor el tiempo que vendría. Aquellos que habían estado dispersos en su fe ahora eran un cuerpo en unidad, una promesa de lo que estaba por llegar. Mientras tanto, en un campamento oculto en las montañas, los filisteos tramaban un ataque sorpresivo. Su líder, Acis, con un rostro endurecido por la victoria y el rencor, reunió a sus guerreros. Escuché los clamores de los israelitas y el temor que les acompaña, pero no debemos permitir que su fe renacida nos amedrente. Ahora es el momento de actuar. Que sus corazones palpiten de miedo, y que la gloria de sus dioses muestre su debilidad. Los hombres de Acis asentían con ferocidad, su ira alimentando el deseo de venganza. La noche pronto se preparaba para brindarles el manto perfecto para la emboscada que planeaban llevar a cabo. Mientras tanto, el espíritu del pueblo de Israel se llenaba de una ansiosa expectativa, ajenos a los peligros que asomaban. Ese mismo atardecer, mientras la luna comenzaba a alzarse en el cielo, un manto de incertidumbre cubría invisible el corazón de Samuel. Con una voz suave y serena, el espíritu de Dios lo llenó. Samuel, pronto verás la ejecución de mi plan que aún no comprendes por completo. En medio de esta prueba, mi gloria será manifestada. Señor, exclamó Samuel, ¿qué harás entre nosotros? ¿Qué revelación tienes para este pueblo, que a pesar de su debilidad ha prometido seguirte? Prepárales, Samuel, porque un milagro asombroso está a punto de ser desatado, algo que recordarán por generaciones. Porque yo soy un Dios de pactos, y en tiempos de necesidad, mi mano jamás se apartará de aquellos que en fe me buscan. La noche se acercaba, y en las sombras se tejían los hilos del destino de ambos pueblos. Las estrellas brillaban intensamente como si fueran testigos silenciosos de la batalla que estaba por desarrollarse. Un conflicto no solo de espada y escudo, sino también de fe y perseverancia. Samuel ya podía sentir la electricidad de la intervención divina, una certeza que lo impulsaba hacia adelante. Mientras tanto, Acis esperaba en su fortaleza de oscuridad, confiado en que su estrategia iba a llevar a la derrota de Israel. Pero lo que no sabía el enemigo era que el plan soberano de Dios se iba a desatar de una manera que desbordaría los límites de toda expectativa humana. Un nuevo amanecer llegaría, y con él, la revelación del
Propósito divino que cambiaría el corazón de su pueblo y derribaría las fortalezas del adversario. ¿Y qué milagro será el que se revelará? ¿Cómo responderá el pueblo de Dios ante lo que está por venir? La batalla se acercaba, pero el verdadero belicismo radicaba en la obra del Altísimo, que estaba a punto de manifestarse de manera gloriosa en medio de su pueblo. Mientras la penumbra se adueñaba del horizonte, una quietud inquietante acompañaba al pueblo de Israel. Samuel, con el corazón arraigado en la esperanza del pacto, meditaba en la obra divina. Había sentido el llamado claro del Señor, un susurro que le prometía una intervención trascendental. La noche anterior había entregado su voz en oración y súplica, buscando la guía de Dios para enfrentar la tempestad que se avecinaba. «Levántate, oh pueblo de Dios», gritó Samuel, su voz resonando como un trueno entre las piedras del altar. «No estamos solos, el gran Yo Soy va delante de nosotros». Las tribus del pueblo comenzaron a reunirse bajo su dirección, sus rostros iluminados por una fe renovada. Al alzar sus manos hacia el cielo, clamaron de nuevo: «La victoria del Señor es nuestra herencia». En la distancia, los filisteos, como un oscuro torrente, se preparaban con armas afiladas y corazones iracundos. Acis, el despiadado líder, miraba a sus hombres con una intensidad decidida. «Hoy conquistaremos a esos israelitas, cuya fe ha resurgido como una llama. Su temor será nuestro aliado. Vamos, el Señor no guardará silencio». Se acercaban a la alfosa del conflicto, un campo que se convertiría en un teatro sagrado de lo divino contra lo maligno, donde las murallas de la duda serían destruidas o reforzadas. Mientras tanto, en el campamento de Israel, los corazones estaban a punto de unirse en un clamor que resonaría en los cielos. Samuel ordenó que se prepararan los sacrificios. Cada tribu trajo lo mejor de su ganado, como una ofrenda de gratitud por la misericordia que Dios había mostrado. Sintiendo el latido del pueblo, el profeta se arrodilló, elevando el sacrificio al Gran Altísimo y pidiendo por protección y dirección. En ese momento, el cielo pareció abrirse, y una luz divina iluminó el altar. Los ojos de Samuel se llenaron de asombro mientras experimentaba una visión. «Escucha, oh pueblo de Israel», pronunció con una voz profética. «El Señor ha escuchado nuestro clamor. Él enviará un trueno estruendoso sobre nuestros enemigos, y los desbaratará en su maldad». Los israelitas se miraron entre sí con temor y expectativa. «¿Un trueno?», murmullaban con incredulidad. Pero Samuel continuó: «La palabra del Señor no retornará vacía. Vente, preparemos nuestros corazones para lo que vendrá, porque es en nuestra fe que veremos el poder de Dios actuar». La noche cayó densa y pesada, como un manto de inminente batalla. Los filisteos se acercaban, creyéndose victoriosos. Samuel, con su espíritu encendido por la certeza divina, se mantuvo firme, su fe en el techo de las promesas que Dios había hecho a su pueblo. De repente, un ruido atronador resonó en el cielo, como un golpe de espada divino, y la tierra tembló bajo los pies de los guerreros filisteos. Asustados, comenzaron a mirar a su alrededor, sintiendo el temor apoderarse de sus corazones. Un gran estruendo se sucedió, acompañando la sombra de la mano de Dios sobre el campo de batalla. Mientras tanto, el pueblo de Israel, al escuchar el estruendo y verlo, se lanzó hacia adelante, energizados por la manifestación del poder del Altísimo. «Avancemos. Dios está con nosotros», gritaron. La unidad y la esperanza florecieron entre ellos. Aquellos que temían ahora se alzaban, recordando la promesa que Dios había hecho desde tiempos antiguos. La batalla se libraba en ambos frentes. Mientras los primeros estruendos hacían temblar el corazón de los filisteos, el torrente de valor llenaba a los guerreros israelitas. Se desató una confrontación entre la luz de la providencia divina y las sombras del miedo. Como una cresta de olas, la fuerza de Dios se desbordaba sobre su pueblo, preparándolos para lo que debía venir. Pero en el fondo del corazón de Samuel, sabía que aún había más por revelar, un propósito divino que iría más allá de la victoria en la batalla. El susurro del Espíritu aún resonaba en su ser: «No temas, Samuel. Este es solo el principio. Entrarás en la promesa que he establecido para Israel, y el mundo será testigo de mí». Fidelidad. Así, la batalla estaba en marcha, pero con una misteriosa expectativa girando a su alrededor. ¿Qué otras maravillas traería Dios al corazón de su pueblo? ¿Qué nuevas revelaciones aguardaban en el amanecer que se acercaba? Las estrellas seguían brillando en el cielo, testigos silenciosos de que el plan soberano de Dios se estaba desatando, llevando al pueblo de Israel hacia un destino glorioso.
El estruendo que había sacudido la tierra resonaba aún en los corazones de los israelitas, como un eco de la promesa de Dios. Con un espíritu renovado, Samuel levantó su voz, alzando su mirada hacia el cielo estrellado. Avanzamos en el nombre del Señor. Él es nuestra fortaleza y nuestro escudo. La multitud, unida en fe, se apresuró al campo de batalla, llena de una convicción que solo la mano de Dios podía encender. Los filisteos, aterrados por el estruendo celestial, titubearon. Acis, quien poco antes había estado decidido a derribar a sus enemigos, se encontraba ahora en un mar de confusión. ¿Qué sucede?, gritó, tratando de recobrar el control mientras su voz temblaba. No dejemos que el miedo nos consuma. Frente a ellos debemos luchar. Sin embargo, el resplandor que lo rodeaba parecía más que solo un efecto del propio temor. Era el mismo Dios quien se había levantado para desbaratar sus planes. Su restricción de poder se sentía en cada fibra de su ser. A medida que los israelitas se acercaban, se percibía la presencia del Altísimo como un manto sobre ellos. Samuel, aunque consciente del peligro cercano, no podía dejar de sentir que algo sobrenatural estaba a punto de ocurrir. Los corazones de su pueblo palpitaban al unísono, sabían que no solo luchaban contra hombres, sino contra un enemigo que había desafiado a Dios mismo. Recuerda, Israel. No es nuestra fuerza la que vencerá, sino la del Dios de nuestras promesas, exclamó Samuel. Y con cada palabra, el aire cargado de tensión se tornaba en un ciclo de fe y expectación. Con un grito unificado, el Señor es nuestro Dios, los guerreros israelitas lanzaron un asalto que resonó en el espíritu de los cielos, un ejército respaldado por la vastedad de la gloria divina. Entonces, como si los cielos respondieran a su clamor, un trueno desgarrador retumbó, y descargas de luces centelleantes comenzaron a caer sobre los filisteos. Un estruendo de trueno se unió a la batalla, y los filisteos, aterrados, comenzaron a caer en confusión y desbandada. ¡Mueren! Están bajo la maldición de Dios, gritaron entre sí, encontrando la desesperación en su huida. Los israelitas, aturdidos pero alentados, se lanzaron hacia los filisteos. Con el propio poder de Dios respaldando sus pasos, Coré, líder de la tribu de Judá, levantó su espada y, junto a su hermano Serafín, la golpeó contra el suelo, exclamando: Dios ha dado la victoria. Hoy es el día de nuestra libertad. A medida que la batalla avanzaba, la presencia del Señor se hizo palpable entre el pueblo de Israel, llenando la atmósfera con un aire de exaltación y divino júbilo. Los filisteos, vencidos por el temor, fueron perseguidos y derrotados. El arrepentimiento y desilusión llenaron su campamento, mientras que el pueblo de Dios celebraba la intervención milagrosa que habían presenciado. Pero entre el alboroto de la victoria, Samuel sintió el llamado divino dentro de sí, un susurro que resonaba en las profundidades de su alma. Prepárate, Samuel, porque no solo has visto la salvación hoy, sino que te he reservado un mensaje que será un sello para mi pueblo. Con el eco de lo sobrenatural aún vibrando en sus oídos, Samuel se detuvo, el aire se volvió espeso por la anticipación. ¿Qué verdad le revelaría el Altísimo? En el fulgor de la victoria y la idea del cumplimiento de las promesas, Samuel sabía que esta era solo una pequeña porción de lo que estaba por venir. Escucha, oh pueblo de Israel, proclamó Samuel con firmeza, Dios nos ha dado la victoria, y será por esta fe que nos guiará hacia un futuro que aún no conocéis. La tierra prometida es nuestra, y su rostro se manifestará en nosotros como nunca antes. Mientras los israelitas celebraban, un nuevo amanecer comenzaba a vislumbrarse en el horizonte. Samuel miró al cielo, anhelando la revelación del Señor, sintiendo que en sus venas corría la electricidad de la promesa divina. Había una vida más allá de la batalla, un destino esperándolos, cargado de misterios aún por descubrir. Pero lo que aún no saben es que el pacto de Dios está por ser testificado de una forma que nunca había sido vista antes. A medida que la luz del alba comenzaba a asomarse en el horizonte, Samuel, con la visión fija en el esplendor de Dios, se sintió lleno de una urgencia divina. Israel, clamó, alzando su voz por encima del bullicio de los festejos. El camino que el Señor ha trazado para nosotros no termina con la victoria de hoy. Escuchad las palabras que vienen del cielo. Los israelitas, aún desbordantes de júbilo por su triunfo, comenzaron a reunirse en torno a Samuel. Sus rostros reflejaban un deseo de escuchar, una curiosidad intensa por lo que Dios tenía preparado para ellos. El silencio se posó sobre el pueblo, mientras la voz del profeta resonaba con la autoridad del Altísimo. Hoy el Señor nos ha mostrado su gloria y su poder. Samuel hizo una pausa, observando las caras esperanzadas ante él.
Pero la verdadera batalla que hemos de enfrentar no es solo con espada y escudo, sino con corazones arrepentidos y vidas transformadas. La victoria física es solo un eco de lo que Dios está dispuesto a hacer en nuestro interior. Samuel recordó lo que se había escrito en Deuteronomio 30:6, y el Señor tu Dios circuncidará tu corazón y el corazón de tu descendencia, para que ames al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que vivas. Con firmeza continuó, la transformación que Dios desea no se limitará a la liberación de nuestros enemigos, sino que abarcará nuestras propias vidas. Preparémonos, pues, para regresar a Él de todo corazón. Entendiendo la magnitud de sus palabras, el pueblo comenzó a murmurar, inquieto pero receptivo. ¿Cómo podemos volvernos al Señor y somos aún tan débiles?, preguntó un anciano. Es a través del arrepentimiento y la renovación de nuestro pacto con Él. Recuerda, Israel, que nuestros antepasados enfrentaron el desierto por su desobediencia. No seamos un pueblo que olvida. Haremos un sacrificio de alabanza y diremos, tú eres nuestro Dios, y en ti confiamos. Con cada declaración, la atmósfera se electrizaba. Su mensaje no era simplemente una llamada a la batalla, sino a una reconstrucción del espíritu. El Señor está mirando nuestros corazones, dijo Samuel, y está preparado para responder. Pero debemos buscarlo con sinceridad. Y así, por la fuerza del mismo Dios que les había dado la victoria, los israelitas comenzaron a arrepentirse y a clamar su fidelidad. Sus corazones resonaban en unidad mientras levantaban sus voces, cerca del altar improvisado donde se ofrecieron sacrificios de alabanza. Aquella escena de adoración se convirtió en un canto que estremeció el cielo, las lágrimas y las súplicas sinceras eran recibidas como un incienso delante del trono del Altísimo. En un momento culminante una nube comenzó a descender sobre ellos, la señal de la presencia de Dios manifestándose una vez más. Samuel sintió que el peso de la revelación descendía sobre él. Oh pueblo amado, el Señor está manifestando un nuevo pacto. Este acto de entrega no será solo por esta generación, sino por sucesivas. Él nos prepara para lo que vendrá, y lo que no entendéis ahora, será un testimonio que cambiará la historia. El corazón de Samuel latía fuertemente mientras las palabras se formaban en sus labios. La vez que vi el nuevo pacto, vi que un lugar será levantado donde cada nación vendrá a conocer a Dios. Preparemos nuestro corazón para una transformación que se extenderá más allá de nuestras fronteras. Y en ese instante una suave voz resonó en su interior, Samuel, has comenzado a pronunciar lo que será, y el mundo aún no sabe el alcance de mi amor. El pueblo quedó asombrado por la revelación del futuro arcano, comprendiendo que su camino no solo era hacia la liberación, sino uno de esperanza, donde serían llamados a ser luz para las naciones. Con fe renovada, esperaban la gloria aún por venir, pero sabían que lo que Dios traerá será, sin duda, algo que cambiará la faz de la tierra. ¡Qué maravillas está preparando el Altísimo! La mañana siguiente un nuevo amanecer iluminó Silo, trayendo consigo la esperanza de una fe renovada en el pueblo de Israel. Después de las poderosas revelaciones y victorias que habían experimentado, el corazón de Samuel latía con fervor. La fe de los israelitas estaba plantada en un sólido fundamento, y en él el pueblo comenzó a prepararse para lo que el Altísimo había preparado para ellos. Samuel, consciente del significado profundo de las palabras que había compartido, se dirigió a la asamblea. Escuchad, pueblo de Dios. Lo que hemos presenciado no fue solo una victoria física, ha marcado el inicio de una transformación. Ahora debemos consagrar nuestras vidas al servicio del Señor, y abrazar la misión que Él nos encomendó. En un acto unificado, los israelitas presentaron sus ofrendas y sacrificios, y la atmósfera de adoración llenó el espacio. Este será nuestro altar de renovación, proclamó Samuel. Un lugar donde recordaremos no solo la gloria de nuestras victorias, sino también la fe que construye y sostiene nuestro alma. Los corazones del pueblo latían al unísono, pero en medio de su júbilo, la sombra del pasado se cernía aún sobre ellos. ¿Y si caemos de nuevo en la infidelidad?, murmuraban algunos entre sí. Samuel levantó una mano, serenando el clamor del pueblo con su voz fuerte y clara. Confíen en el Dios que ha luchado por nosotros. Él ha sido fiel en nuestras adversidades, y su presencia está aquí con nosotros. Durante días el pueblo continuó en un ferviente clamor, orando y buscando la dirección de Dios. Samuel, quien se había convertido en un símbolo de la fe y la valentía en medio de las pruebas, se erguía con firmeza, guiando a su pueblo en una nueva era de justicia y rectitud. Implementó jueces en cada tribu y restauró sus prácticas de adoración,
recordando las promesas del pacto que Dios había hecho con ellos. Sin embargo, el riesgo de caer de nuevo en la complacencia acechaba. En la fortaleza filistea, Acis evaluaba la nueva confianza de Israel. Hemos subestimado su fe, reflexionaba. Si ellos han encontrado su fuerza en su Dios, debemos romper ese lazo antes que se fortalezcan los corazones. Debemos apoderarnos de ellos de nuevo. Mientras Samuel se esforzaba por mantener la unidad y la fe del pueblo, una sombra de desafío se extendía, y los filisteos comenzaron a tramar su próximo movimiento. Conociendo la historia de la desobediencia de Israel, Samuel instó a cada uno a mantenerse firmes y a recordar que el enemigo, aunque astuto, no podía quebrantar lo que Dios había establecido. Recuerden, hermanos, dijo en una asamblea especial, nuestra verdadera batalla es mantener nuestras vidas alineadas con el propósito de Dios. La victoria no está solo en ganar batallas, sino en sostenernos fieles a su llamada. Un día, mientras el sol se desvanecía en el horizonte, Samuel subió a la colina donde había orado antes. Con su corazón lleno de fervor, buscaba claridad sobre los siguientes pasos. Señor, ¿qué deseas que hagamos? La respuesta llegó en un susurro profundo: prepararás al pueblo para el nuevo pacto que se avecina. Mi presencia estará en ellos y con ellos, pero deben estar dispuestos a ser transformados. Cuando Samuel descendió de la montaña, convocó a todos los israelitas. Es tiempo de decidir. ¿Estamos listos para aceptar la transformación que Dios tiene para nosotros? ¿Estáis dispuestos a caminar en su luz y vivir por sus promesas? El pueblo, en un instante de conexión profunda, elevó sus voces en un clamor: estamos listos. Haremos tu voluntad, oh Dios. Samuel, sintiendo que ese momento marcaba un antes y un después, lideró un sacrificio colectivo, implorando al Altísimo que habitara entre ellos. Mientras el humo subía al cielo, una nube brilló en el horizonte y las esperanzas del pueblo se materializaron en una realidad vivificante. El poder de Dios descendió, trayendo sanidad, liberación y una nueva manera de ver su propósito. Un avivamiento empezó a brotar entre ellos, una llama encendida por la presencia de Dios que nunca antes habrían imaginado. Aquella noche, la gloria del Señor se manifestó entre el pueblo, y Samuel se postró junto al altar. Dios de nuestras promesas, no solo nos has dado la victoria, sino que hoy renuevas nuestro pacto. Que nunca olvidemos que somos un pueblo llamado a ser luz. Los murmullos de alegría resonaban y por fin, Israel había comprendido que no hay mayor victoria que la transformadora presencia de Dios en sus corazones. Con fe renovada, estaban listos para enfrentar cualquier desafío que se presentara, llevando consigo la certeza de que, con Dios a su lado, no habría enemigo que pudiera resistir. Así fue como la historia de Israel cambió, no solo por sus victorias en batallas, sino por la transformación divina que abrieron sus corazones al cumplimiento de las promesas de Dios. La sombra de los filisteos no pudo eclipsar la luz del Altísimo, y juntos celebraron la soberanía de su Creador. La gloria de Dios manifestada en el corazón de su pueblo resonaría a través de generaciones. La fe de Israel fue renovada y comprendieron que cada tribu, cada hogar, cada corazón que se arrepintiera, podría experimentar el movimiento del poder de Dios en sus vidas. Y así un nuevo comienzo se había gestado, el milagro de Samuel había llevado a la redención final de Israel, y el eco de su transformación sería escuchado por toda la tierra. Una vez más, el pueblo se unió en oración y adoración, y en esa comunión con el Altísimo, se sentaron para escuchar y compartir cómo el Señor había sido bueno con ellos en cada paso del camino. Sigue siendo nuestro refugio y fuerza, y juntos avanzaremos hacia las promesas del mañana. Mientras desaparecía la luz del día y comenzaba la noche, la paz embalaba a Israel, y Samuel supo que lo que había comenzado en ese altar seguiría impactando hasta el fin de los tiempos. Ahora te invitamos a que no te pierdas estas historias de transformación divina. Suscríbete inmediatamente al canal para no perderte las próximas narrativas bíblicas exclusivas que pueden cambiar tu vida. Deja un like ahora para alimentar el algoritmo y ayudar a que más personas escuchen sobre la fiel bondad de Dios. Comenta tus reflexiones sobre este final y compartir instantáneamente este vídeo con al menos 5 amigos que necesitan escuchar esta verdad. Este es el momento de mostrar tu apoyo, y no esperes ni un segundo más para contribuir a propagar la luz del Evangelio. Solo los verdaderos seguidores de historias bíblicas entienden la importancia de apoyar la difusión de estas poderosas verdades. Juntos podemos hacer la diferencia.